de mucha alegría, de gozo, en el que podemos aprender la palabra de nuestro Dios. Y nos preparamos para entonar el himno número 2. Bendito Dios y Padre de los cielos, te damos muchas gracias en esta mañana. Aunque un poco fría, Señor, sabemos que tu presencia está con nosotros, dará descanso, traerá refrigerio a nuestra alma, protección, provisión, y todo, Señor, está dentro de tus preciosas manos, para adorarte, para exaltarte, para agradecerte, para rendirte culto, Señor, porque nos humillamos delante de ti, reconocemos tu grandeza, tu poder, la necesidad que tenemos de ti, y por eso, Señor, celebramos tu gloria en este momento. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Celebremos su gloria con canción, alabemos su grandeza. Dios eterno es todopoderoso, nuestro escudo y fortaleza. Celebremos y adoremos, elevemos música. Muy gozosos, oh hermanos, al Señor nuestro Dios. Celebremos su gloria y felicidad. Elevemos nuestro Cristo, adoremos con corazón sensible al Señor feliz y santo. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria jubiloso, Cristo reina soberano, con su gracia nos guía victorioso, con su poderosa mano. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria exaltada, Jesucristo pronto viene a llevarnos su iglesia transformada a la gloria para siempre. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Y antes de la enseñanza, los invito para que entonemos el himno 428. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Muchas gracias. Muchas veces he pensado en problemas tan cargados. Me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor. Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Yo soy vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, yo soy vencedor.
En el mundo agitado, de la multitud rodeado, nadie ve mi soledad y llanto, Señor. Mas en cada hora oscura, tu espíritu asegura que contigo yo soy más que vencedor. Vencedor, yo soy vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, yo soy vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. Gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas. A Dios gracias por el duelo abrumador. Pero tengo que En salir. vez de los problemas, Dios su misericordia. Y en todo yo soy más que vencedor. Vencedor, yo soy vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, yo soy vencedor. Pero sí, es nuestra aplicación. Sí. Hermano, muchas gracias. Veo aquí un mensaje de mi hermano Héctor. Mi hermano Héctor, ¿estás escuchando bien o todavía sigues oyendo regular? No sé si me escucha o no me escucha. ¿Cómo me escuchan mis hermanos? Bien. ¿Bien? Bien, pastor. Hace 8 días, claro que veo varias personas que no se han conectado. Anunciábamos que el día de hoy, si el Señor lo permite, íbamos a celebrar la Cena del Señor. Pero quiero preguntarles, ¿tenemos los elementos o a varios se les olvidó? Si quieren pueden poner ahí la manito arriba si los tienen. Porque la idea es tener un buen tiempo de comunión. Sí, pastor, yo tengo los elementos. Ok. Listo, mi hermano. Si el Señor lo permite, celebramos hoy la Cena del Señor. Antes de la enseñanza, por supuesto, como siempre tenemos algunos anuncios. Dentro de ellos, pues, a ver, vemos. Gracias, mi hermana. Los sigo animando para nuestro estudio de la vida cristiana victoriosa y sobre todo para nuestra reunión de oración. Ha sido una bendición poder tener este tiempo compartiendo necesidades, intercediendo los unos por los otros, pidiendo al Señor misericordia con todo este tema que está sucediendo y también dirección para todo lo que viene en cuanto a las actividades de federación, como iglesia, por las necesidades y todos cordialmente invitados miércoles 7 de la noche a través de esta plataforma también. Los sábados seguimos. Bueno, Pastor, qué pena lo interrumpo. Habíamos quedado aquí a las 6 de la tarde, Ay, el sí, miércoles. gracias, mi hermano. Gracias, sí. Sí, gracias por la aclaración. El próximo miércoles empezamos a hacer los estudios, bueno, por lo menos mientras estamos en cuarentena, a las 6 de la tarde.
a las 6 de la tarde. Dice miércoles 7, normalmente es a las 7, pero hace 8 días, o bueno, esta semana hablamos y si el Señor lo permite, lo vamos a hacer a las 6 para empezar un poquito más temprano. Entonces, próximo miércoles, 6 de la tarde, 6 de la tarde. Los sábados a las 4, sábados a las 4, jóvenes de 12 a 18 años, para que puedan estar unidos también a través de Zoom para el grupo de jóvenes. Pueden invitar también amigos, compañeros, primos, vecinos, de los 12 a los 18 años. Todos los sábados a las 4 de la tarde. Las inscripciones para el campamento del próximo semestre en Berea, campamento interno, están abiertas hasta el 27 de junio. Para los costos, para cómo es el tema para inscribirse y todo lo que necesiten de información, pueden comunicarse al teléfono de la federación o ingresar a la página también del seminario y ahí pueden encontrar buena información, los teléfonos, correos, todo lo que necesiten saber. Y quiero hacer una invitación especial que habíamos anunciado hace un tiempo, pero habíamos dejado como quietica ahí. Y es invitar a todos los varones de nuestra congregación a la primera reunión de caballeros, que si el Señor lo permite, estaríamos realizándola el último sábado de cada mes. El último sábado de cada mes. Es decir, la primera reunión sería el 27 de junio de este mes. 27 de junio, les estaré confirmando la hora, pero yo creo que por ahí 3 de la tarde estaría bien. El próximo 27 de junio, todos los varones invitados para nuestra primera reunión de caballeros. También lo vamos a hacer por Zoom. Y, bueno, no quería ponerlo desde ya, pero bueno, ya, vale. Esta es la invitación formal para la reunión anual de iglesias de este año. Reunión anual de iglesias de este año. Previendo, pues, todo lo que ha sucedido, sin saber si realmente sea posible, además que es un riesgo, ¿no? Hacerlo presencial, se está organizando esta reunión de manera virtual. Como cada año lo hemos hecho, es una reunión que dura una semana, no es solamente un día, es una semana completa. Se va a realizar durante el mes de agosto, desde el 17 hasta el 21 de agosto. Bueno, está la invitación, más adelante les estaré dando más información de cómo es el asunto, quiénes enseñan y demás. Pero la reunión anual de iglesia se hace este año común y corriente, no presencial, pero sí por Zoom. Gracias, mi hermano. Gracias. Entonces, invitación el miércoles 6 de la tarde, 6 de la tarde el miércoles. El último sábado de cada mes, si el Señor lo permite, reunión de varones, también por este medio. Y reunión de jóvenes también, por supuesto, y también las damas, que me han contado que están muy juiciosas estudiando la historia de la esperanza. Gracias a Dios por eso. Bueno, mis hermanos, no siendo más los anuncios, los invito a que tomen sus Biblias, por favor, sus cuadernos de apuntes, sus esferos, sus lápices, para que puedan tenerlo allí. Mi hermano Edison, buenos días. Bienvenido, mi hermano. Vamos a la carta, no, al Evangelio. Al Evangelio según Lucas, capítulo 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Hoy me están escribiendo que se les fue la luz a algunos. Bien. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y déjenme comenzar
haciendo esta introducción. Pastor está presentando, no está presentando, Señor, perdóname, no te escuché. no está presentando la pantalla. Ah, ya. Dame un segundo ya. ¿Ya se ve? Bien. Sí, pastor, ya se ve. Ya, gracias. Bien, gracias, mis hermanos. Para los hermanos que se unen el día de hoy, nuevamente, gracias a Dios, quiero darle la bienvenida a nuestra reunión, nuestro culto dominical a través de esta plataforma. Bienvenidos todos. Gracias a Dios por sus vidas, por estar aquí. Estamos durante nuestro culto dominical haciendo un estudio armónico de los evangelios. Estamos estudiando de la manera más cronológica posible los 4 evangelios de manera simultánea. Ya hemos visto parte del evangelio de Juan, también de Mateo. En este momento estamos considerando un pasaje en Lucas capítulo 2, luego del nacimiento del Señor Jesucristo. Y quiero empezar con una ilustración que encontré de Dwight L. Moody, uno de los grandes evangelistas en los Estados Unidos, ya fallecido. Se dice, o contaba Moody, que en cierta ocasión el emperador Napoleón se encontraba delante de un grupo de soldados cuando de repente su caballo se desbocó. Entonces un soldado raso se lanzó hacia el caballo y cogiendo el freno pudo detenerlo. Yo no sabía que estaba ahí. Se dice que Napoleón saludó al soldado raso y cuando lo saludó le dijo: "Gracias, mi capitán". El soldado se sorprendió al oír a Napoleón, capitán, pues era un simple soldado raso, pero inmediatamente pensó que se encontraba delante de Napoleón y que si él quería, pues bien podría serlo capitán. Así que inmediatamente saludó a su emperador y le preguntó: "¿De qué regimiento, mi emperador?". El emperador lo miró y le dijo: "De mi guardia personal". Aquel soldado raso se presentó como capitán ante el jefe de la guardia personal de Napoleón. El oficial, viéndolo con el uniforme de soldado raso, le preguntó: "¿Capitán? ¿Capitán por orden de quién?". A lo que el soldado le respondió: "Por órdenes de mi emperador Napoleón I". Desde ese mismo momento, este soldado dejó de ser un simple soldado raso y se convirtió en un capitán. Si este soldado raso no hubiese tenido fe, quizás cuando se encontró con el emperador, luego habría podido decir: "Mi emperador me dice capitán, pero yo sé que soy un soldado raso nomás. De pronto del susto que le dio el caballo se equivocó y por eso me dijo así". No hubiera hecho nada, no hubiera ido a tomar su lugar y simplemente habría permanecido toda su vida quizás como un soldado raso. Todos nosotros, mis hermanos, como dice la palabra de Dios, somos hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero Dios, en su infinito amor e infinita misericordia, quiere hacernos sus hijos. En el Evangelio de Juan, en capítulo 1, versículo 12, dice: "Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios". Pregunta espiritual para cada uno de los que me escucha hoy. En referencia al Señor, a Dios, ¿tú sigues siendo un soldado raso?
O quizá ya eres parte de la familia de Dios, como si fueses un capitán. El título de la enseñanza de hoy es una promesa cumplida. Es la tercera parte de este estudio y está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 33 hasta el 35. Seguimos hablando de las palabras de Simeón y del encuentro de este hombre con el Señor Jesús. Vamos, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 33 al 35. Del 33 al 35. Permítanme un segundo, por favor. Pongo acá esto. Lucas, capítulo 2, del 33 al 35. Síganme en la lectura, por favor. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. Dice el versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decían de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Versículo 35. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Quiero pedirles que allí donde están, inclinemos nuestros rostros y vamos a dejar este tiempo en las preciosas manos de nuestro Señor. Padre Celestial, una vez más, en esta mañana, unidos de alguna manera, en la distancia, a través de esta plataforma, venimos a darte gloria, Señor, a reconocer tu santo nombre, tu majestad, a reconocer que tú eres Dios, el único, todopoderoso, y a darte gracias, Señor, porque de no ser por ti, ni siquiera habríamos podido abrir los ojos hoy. Gracias por la vida que nos das, Señor. Gracias también por el regalo de la vida eterna que tenemos muchos de los que estamos aquí. Señor, gracias por tu palabra y por las cosas que nos enseñas. Padre Santo, te ruego que en esta mañana nos ayudes a estar atentos a tus verdades. Señor, habla a nuestro corazón, ayúdanos a entender y a poner en práctica lo que debemos aprender. Señor bendito, dejamos este tiempo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. No, sí, pero es que a ver si hermanos, si nos tienen prendidos los micrófonos, apaguémoslo porque hay ultra. Ya. Bien. Bien, continuamos entonces, mis hermanos, en el templo, ¿no? Todo lo que está sucediendo aquí, los acontecimientos están sucediendo en el templo en Jerusalén. Aquel día en que José y María con el niño, unos 40 días después de nacido, fueron a dar cumplimiento de la ley. Están allí cuando se encuentran con Simeón. Este hombre lo toma en brazos, habla estas palabras que aparecen registradas del versículo 29 al 32, conocidas como el Nunc Dimittis, o el ahora dejas. Simeón se regocija de tener al Señor en sus brazos y al mismo tiempo le dice al Señor: gracias porque ya entiendo que voy a morir, pero que tú eres fiel en tu promesa y muero en paz, porque Dios es fiel. Simeón está tranquilo, sin embargo continúa hablando y aparece este versículo 33 como un paréntesis, ¿no? Como un intermedio ahí en el texto que está diciendo Simeón de lo que registra Lucas. Y dice el versículo 33: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Por supuesto, hay varias cosas por las cuales ellos podrían estar sorprendidos. La palabra maravillados es sorprendido, atónito. Y una de ellas podría ser, pues por supuesto, la forma en la que este hombre, que tal vez nunca habían visto antes,
hablaba de su hijo, del que tenía al frente, y cómo esto coincidía de manera tan increíble con lo que el ángel ya les había anunciado a los dos. Pero también recordemos que ellos eran judíos. Y Simeón acaba de decir que ese niño era salvación tanto para gentiles como para judíos. Quizás en su mente inmediatamente sorprendida dirían, ¿salvación también para los gentiles? Pero Simeón no se detuvo allí. Simeón siguió hablando. Y dice el versículo 34. Y los bendijo, Simeón, y dijo a su madre María. Yo no sé ustedes, pero cuando leo la palabra de Dios y hay unas descripciones como estas, a mí me gusta imaginarme la escena, ¿no? En mi mente. Entonces imagino en este momento esa escena en el pórtico, ¿cierto? Del templo, alrededor de la plaza, ese gran corredor cubierto, donde en la parte interna habían unas columnas gruesas, ¿no? Al lado del patio, y al otro lado está la pared exterior del templo. Imagino que están parados cerca de alguna de las puertas de acceso a la planicie del templo. Imagino a Simeón como un hombre anciano, con una barba larga y blanca, como la que acostumbraban a tener los judíos, con el niño alzado en sus brazos, y mientras decía las palabras del versículo 29 al 32, miraba al cielo, lleno del Espíritu Santo, alabando a Dios. Yo me imagino también en ese momento muchas personas entrando y saliendo del templo, ¿no? Pasando al lado de ellos, quizás, pero también puede que algunas de esas personas se detuvieran para mirar a Simeón, a ese niño del que estaba hablando, y las palabras que decía. Y ahora Simeón, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que se dirige a María. Entonces imaginan la escena después de alabar a Dios. Simeón baja su mirada, si estaba mirando al cielo, y mira directamente a María. La mira fijamente a los ojos. Y dice la palabra de Dios que los bendijo, tanto a ella como a José. Los bendijo, ya habíamos dicho hace 8 días que la palabra bendijo allí significa textualmente hablar bien de, hablar bien de. Y las palabras que le dijo a María mientras la miraba Simeón fueron estas: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Este versículo es como una especie de resumen muy compacto de lo que sería el ministerio del Señor Jesús. El término he aquí es una expresión que vemos varias veces en la Biblia para llamar la atención. Es como si en nuestro contexto dijéramos, oye, mira, o préstame atención. Y una vez le estaba prestando atención, le dijo esto: este está puesto. Este niño que tengo alzado ha sido establecido. Simeón le habla específicamente a María del Señor Jesús y le dice en la frase, como ustedes pueden ver, se encuentran 3 paras. Este niño ha sido establecido ¿para qué cosas? Y estos para nos obligan a hacer preguntas. ¿Qué significa para caída? ¿Qué significa para levantamiento de muchos en Israel? ¿Y qué significa o qué querría decir Simeón cuando dijo para señal que será contradicha? Vemos entonces 3 paras que indican para qué había sido establecido el Señor. Y vamos a ver estas 3 consecuencias o manifestaciones del ministerio del Señor Jesús. De ahí podemos extraer 3 verdades bíblicas. La primera de ellas, para caída, para caída. La palabra caída es literalmente ruina.
La redención como parte del plan de Dios, de acuerdo a lo anunciado en el Antiguo Testamento, habría de ser ejecutada por el Mesías y su sufrimiento al realizarla, al morir en la cruz. Todo eso había sido anunciado en el Antiguo Testamento. En ese momento el Mesías prometido ya estaba entre la humanidad. Simeón lo tenía en sus brazos, pero aún así, quizás varios de los que estaban alrededor, como les decía, probablemente se detuvieron a mirar qué pasaba. No todos ellos creerían en él. La palabra de Dios, voy a mostrar varios versículos que voy a mostrar en su pantalla para que no estemos hacia allá y hacia acá. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También en Juan capítulo 3, versículos 16 al 19. En palabras del Señor Jesucristo dice el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Saben? Esto parece mucho a la ilustración que les daba hace un momento de este hombre, ¿no? Napoleón estaba al frente de este soldado y de alguna manera le llamó a su guardia personal. El punto es, ¿este hombre creería o no creería en lo que estaba diciendo Napoleón? ¿Los judíos creerían o no creerían en el Mesías? Juan 9:39 dice: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Algunos comentaristas, como el teólogo y doctor Bob Utley, dicen que es posible que esta referencia a caída se refiera a los israelitas incrédulos que estarían próximos al ministerio de Jesús. Y esto lo dice basándose en versículos como Isaías 28:16, cuando el profeta escribe: por tanto Jehová, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y también hay declaraciones apostólicas, como por ejemplo en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23, cuando Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Habría rechazo. Inicialmente las personas no van a confiar así nada más en el Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dicen: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida. Y esto es importante y lo vamos a estar mirando un poco más adelante. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo, y se refiere al Señor Jesucristo. Romanos 9:33 dice: aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y la palabra de Dios una y otra vez nos habla de la cabeza del ángulo, de la piedra desechada por edificadores, que vendría a ser ese punto fundamental.
lo dicen los Salmos, lo dice Mateo, habla el mismo Señor Jesús. Acuérdense del soldado que estábamos hablando hace un momento. Si a ustedes les hubiera sucedido algo similar, ¿qué harían? ¿Qué harían? Si no hacen nada, simplemente van a quedar como están. Pero la palabra de Dios dice que hay quienes creen y hay quienes no. Mis hermanos, el primer punto que tiene que ver con caída, que enseña la palabra de Dios, es que cuando el hombre es alcanzado por la gracia de Dios, no porque haya ganado la salvación por obras o porque él quiera o siquiera tenga una pizca de bondad en su corazón, sino por gracia y misericordia de Dios. El hombre, mis hermanos, tiene la responsabilidad de proceder con arrepentimiento y atender al amoroso llamado de Dios. Si cree, si responde al llamado, es parte del reino y será parte de la familia de Dios. Pero si se aferra a su corazón duro, de forma insensible, irreverente y hasta hostil, y rechaza el llamado del Señor y no quiere creer, sencillo, quedas fuera de la familia de Dios. Lo que está diciendo Simeón es que durante y después del ministerio de Jesús, muchos judíos rechazarían al Mesías. Algunos le traicionarían y hasta serían parte del complot para asesinarlo. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, esto no ocurrió solo en aquel tiempo. Y tampoco era algo exclusivo de los judíos. Hoy día, mis hermanos, el Evangelio y el nombre de Jesús sigue siendo predicado y enseñado en todo el mundo. Hay iglesias, pastores, misioneros en muchas partes del planeta enseñándolo en toda lengua, pueblo, nación. Eso procuramos como iglesia. ¿Y qué es lo que sucede? Hay muchos que escuchan, pero lo rechazan. No quieren creer. En primer lugar, el hombre tiene la responsabilidad de proceder con arrepentimiento y atender al amoroso llamado de Dios. En segundo lugar, la palabra dice, ahí en el versículo 34, para levantamiento, para levantamiento. La palabra traducida allí como levantamiento es la misma palabra que se traduce como resurrección. Interesante. Déjenme recordarles una historia bíblica. En el tiempo de Jesús existió una familia de hermanos, un hombre y dos mujeres. Este hombre y estas dos mujeres, hermanos, conocieron al Señor Jesús en su ministerio terrenal. Ellos vivían en una aldea cercana a Jerusalén llamada Betania. Un buen día, el Señor Jesús fue invitado a la casa de esta familia. ¿Imaginan ustedes poder ver al Señor Jesús pasando y que tú lo invites y Él diga, sí, yo quiero entrar? ¡Wow! Pero sucedió algo que hace evidente la disposición de los seres humanos en el mundo cuando escuchan el simple nombre de Jesús. Quiero invitarlos, por favor, a que avancen ahí en sus Biblias hasta el capítulo 10 de Lucas. Estamos en el mismo Evangelio de Lucas. Avancemos hasta el capítulo 10, por favor. Hasta el capítulo 10. Versículo 38. Lucas 10, 38. Aquí en mi Biblia hay un título no inspirado que dice Jesús visita a Marta y a María. Ese era el nombre de las dos hermanas de las que les estaba hablando. Y dice la palabra de Dios allí, voy a leer ese texto, versículo 38. Dice así, aconteció que yendo de camino, se refiere al Señor Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Fíjense lo que hizo María.
Entró el Señor Jesús, empezó a enseñar y se sentó. Pero Marta, versículo 40, se procuraba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. María estaba a los pies del Señor prestándole atención mientras Marta estaba preocupada por las cosas del mundo, que la mesa se viera bonita, que la pared estuviera limpia, el piso barrido. Corría de un lado para otro, pero no estaba escuchando al Señor. Versículo 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mis hermanos, no se imaginan, quizás no nos podemos imaginar la cantidad de gente que necesita conocer a Cristo. El mundo está lleno de personas que jamás han escuchado de Dios. Ayer hablaba con mi esposa y le preguntaba acerca de una situación que le sucedió mientras estuvo estudiando en Canadá. Ella me dice que conoció personas de varias partes del mundo. Entre ellas, conoció a una mujer de Vietnam. No me acuerdo el nombre, se me olvidó el nombre. Una mujer de Vietnam. Y mi esposa estaba asistiendo a unos estudios bíblicos en inglés allí y la invitó. Resultó hasta viviendo cerca donde estaba mi esposa. Invitó a esta mujer a la clase para lectura y estudio de la palabra de Dios en inglés, para practicar inglés. Lo interesante del asunto es que finalmente ella fue. Y la invitación, pues por supuesto, era para leer la Biblia. Y ella no tenía ni idea qué era la Biblia. Y mi esposa le habló de Jesús. Y ella le preguntó, ¿quién es Jesús? Eso sucedió este año. En el año 2020. En el mundo, mis hermanos, muchas personas mueren sin escuchar quién es Jesús, sin saber de Cristo. En el mundo hay muchas personas, hoy día, en este año, que también han escuchado algunas cosas de Jesús. Otros han escuchado su mensaje y aún así le rechazan. Porque, como Marta, están más interesados en agradar a otros o agradarse a sí mismos, pero no les importa agradar a Dios. Tiempo después de lo que acabamos de leer acerca de María y de Marta, sucedió algo interesante. Los invito por favor al Evangelio de Juan, 2 libros más adelante. Perdón, un libro más adelante. Capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio según San Juan, capítulo 11. Nuevamente hay un encuentro entre el Señor Jesús y esta familia de hermanos. Les había dicho que eran 3, ¿verdad? María, Marta, de las que ya hablamos, pero el hermano, el varón, se llamaba Lázaro. Y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 11 de Juan, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más
en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, nuevamente aparece la palabra creer, más vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, la misma Marta que estaba en Lucas cuando lo leímos por allá ocupada haciendo oficios, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mi hermano no habría muerto. Versículo 22. Mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y el Señor le dijo claramente estas palabras. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hizo una pregunta clara a María. Perdón, a Marta. A Marta. ¿Crees esto? El Señor Jesús está haciendo una declaración fuerte allí. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto, Marta? Y la respuesta de Marta es lo que el Señor espera de los hombres. Versículo 27. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Tú que me escuchas en esta mañana, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo? ¿Crees que es la resurrección y la vida? Habiendo dicho esto, versículo 28, fue llamó a María su hermana diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella cuando lo oyó se levantó a prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella la consolaban. Y cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría vuelto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y llegamos al versículo 35, el versículo más cortico de toda la Biblia en español, donde dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Hace algunos años, mientras realizábamos, o estaba yo realizando mis estudios en el Seminario Bautista de Colombia,
ahí en Bogotá. Estábamos estudiando el Evangelio de Juan. Y llegamos a este punto, a esta escena. Y el maestro que nos estaba dictando la clase paró allí por un momento y nos preguntó a todos los que estábamos presentes, ¿por qué creen ustedes que Jesús lloró? La primera respuesta de la mayoría de nosotros era porque su amigo Lázaro había muerto. Ahí dice la Biblia que él amaba a Lázaro y a María y a Marta. Y el maestro nos preguntó, bueno, pero ¿acaso en el versículo 4 no sabía el Señor que iba a morir? Y más adelante supo que ya había muerto y más adelante anunció que le iba a resucitar, que él era la resurrección y la vida. El Señor Jesús había podido ir y no fue. Esperó 2 días a que sucediera lo que sucedió, para después ir hasta ese lugar. Luego de revisar ese pasaje cuando estábamos haciendo el estudio, pensando en por qué Jesús lloró, pudimos entender por el contexto que Jesús no lloró por Lázaro o por la aflicción de María o de Marta. Luego estuvimos de acuerdo en que el Señor, estando frente a la tumba de Lázaro, mirando a su alrededor, a María, a Marta y a la cantidad de judíos que habían ahí, y que todos ellos iban a ver con sus propios ojos, serían testigos del milagro que iba a suceder. El Señor sabía que aún así muchos de ellos no iban a creer. ¿Qué sientes tú, hermano, hermana? Al pensar que tu familia ¿qué piensas tú al pensar que tu familia, tus padres, tus hijos, hermanos, quizás sobrinos han escuchado al Evangelio de Cristo y lo han rechazado? ¿Qué piensas cuando sabes que esas personas que están a tu alrededor mueren sin Cristo? Que van al infierno. El Señor Jesús lloró porque sintió compasión por los perdidos y porque sabía que muchos de los que estaban allí rechazarían el llamado y la señal que el mismo Señor Jesús iba a hacer. No iban a creer. La palabra de Dios nos enseña en primer lugar que el hombre tiene la responsabilidad de proceder con arrepentimiento y atender al amoroso llamado de Dios. Pero la Biblia también enseña que el mensaje del Evangelio de Jesús va a generar 2 reacciones. O va a ser aceptado o va a ser rechazado. La tercera parte del versículo 34, el tercer dice para señal, regresando a Lucas, capítulo 2, versículo 34, dice, y para señal que será contradicha.
Lo que dice allí Simeón es que Cristo era la señal puesta para Israel, pero aún así muchos provenientes del mismo pueblo se mostrarían en contra de esa señal. El pueblo escogido de Dios rechazaría la verdad de que al fin el ungido de Dios estaba allí. Y eso no ha cambiado. Aún hoy día el nombre de Jesús sigue siendo rechazado, blasfemado y odiado. Pero aún así esa dureza de corazón no está nada en contra del decreto de Dios para la eternidad. Matthew Henry escribió en su comentario de Lucas: su palabra predicada sigue siendo la piedra de toque del carácter de los hombres. Y qué verdad más grande. Porque si bien la palabra de Dios para muchos de nosotros es gran consuelo, para otros resulta motivo profundo de odio y de rencor. Porque la palabra de Dios ataca de frente y profundamente el carácter egocéntrico del hombre. Y le exige que lo deje de lado para confiar en su Señor. En palabras de Juan el Bautista, versículo 36 de Juan 3. Juan el Bautista dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Entiendes eso que acabas de leer? Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipotente. ¿Tú te imaginas la ira del poder de Dios sobre ti? El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Más adelante en Juan 3:16, el mismo Señor Jesús dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que dice Simeón a María es que durante y después del ministerio de Jesús, muchos judíos rechazarían al Mesías. Pero además de eso, todos esos fundamentos que habían edificado estos hombres como base en sus tradiciones, no en la palabra de Dios, sino en sus tradiciones, en sus necesidades, en sus intereses, todo eso que habían establecido se iba a venir abajo, iba a ser derrumbado para establecer un nuevo fundamento, una roca firme sobre la cual edificar esa piedra del ángulo que menciona el Señor, la palabra de Dios, y que es el Señor Jesucristo. La piedra del ángulo que se menciona en la palabra de Dios tiene que ver con esta imagen que ven ahí, un arco. Las construcciones romanas, en especial las gigantes, las más grandes, tenían una base muy sólida para sostener el peso. Y esa base estaba en esto, en los arcos. Los arcos eran construidos entre columnas, era la base arquitectónica de los domos gigantes de los templos que construían. Tienen la particularidad de distribuir el peso en cada una de sus partes hasta llegar a la base. Pero esa distribución de esa fuerza tiene que ver con la forma en que están organizados y el punto angular, el fundamento desde el cual esa fuerza es distribuida, soportada de manera adecuada, es esa piedra rojita que ven ahí. La piedra que está en el centro del arco. Esa es la piedra del ángulo. Si se quita esa piedra, instantáneamente el arco se viene abajo. No se sostiene. Sin esa piedra, todo lo que estuviera edificado sobre ese arco se derrumbaría instantáneamente. Esa piedra para los líderes religiosos del tiempo del Señor Jesucristo, a través de los años, estaban construida, por decirlo así, en base a sus tradiciones, pero estaba apartado de la palabra de Dios, de sus mandamientos, añadiendo cargas a las personas que Dios no había dicho. De alguna manera, por orgullo, vanidad, codicia, se hicieron reconocer y se establecieron como esa piedra. Se hacían ver como la cabeza del ángulo,
pero ahora el Señor Jesucristo estaba en el mundo y todo eso se iba a venir abajo. Mateo 21:22, el mismo Señor Jesús dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. En este versículo, el versículo regresando a Lucas 2:34, ese para señal que será contradicha tiene que ver con ese punto de la edificación de la iglesia. No iba a seguir siendo lo que los religiosos del tiempo querían, porque la cabeza del ángulo tenía que ser Cristo, la base fundamental sobre la cual se sostendría la iglesia de Dios. Y aparece el versículo 35 con un paréntesis allí metido. Y una espada traspasará tu misma alma. Le está diciendo Simeón a María. La espada, o la palabra espada, se refiere a una cuchilla de hoja larga. Quizás se refiere a una espada parecida a esta de la que tenían los soldados romanos. Traspasará tu misma alma. La palabra alma allí se entiende como la vitalidad o el ánimo. María, por supuesto, por ser tan cercana a Jesús, habría de ser testigo y viviría en carne propia todas las maravillas del ministerio del Señor, pero también viviría en carne propia el escarnio, el sufrimiento del fruto de su vientre. Alguien alguna vez dijo, en tiempos de paz los hijos han de enterrar a sus padres, pero en tiempos de aflicción y de guerra, los padres son quienes entierran a sus hijos. Yo no me puedo imaginar el dolor que puede sentir un padre al tener que enterrar a un hijo. Mucho menos, creo yo, imaginar a María. ¿Imaginan ustedes a María bajando al Señor Jesús de la cruz? Luego de ser calumniado injustamente, golpeado cruelmente, escupido, abofeteado, clavado en una cruz, de la manera más vulgar y vergonzosa que tenían los romanos, y tener que ir a bajarlo de allá. El rechazo y la crucifixión de Cristo habrían de causar gran decaimiento en el ánimo y la fortaleza de María. Y la segunda parte del versículo 35, que tiene que ver con la última parte del versículo 34, dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La cabeza del ángulo que es Cristo iba a derrumbar los fundamentos de los religiosos de aquel momento. La obra de redentora de Cristo habría de ser evidenciada y con esa evidencia revelaría la verdad de los corazones de las personas de aquel momento. Y aún hoy día funciona así. Lucas 8, 17, 28, el Señor Jesucristo declara lo siguiente, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque todo lo que tiene se le dará. Y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Jesucristo es suficiente, mis hermanos. Y es suficiente para develar todo lo que hay en lo más profundo del corazón. Es como si cada uno de nosotros tuviéramos un espejo gigante, nuevo, transparente, delante de nosotros, cubierto con una manta. Y cuando llega el Señor Jesucristo, quita esa manta inmediatamente. Y en ese momento queda descubierto, sin ninguna distorsión, la verdad de quién eres. Sale a flote todo tu ser y todo lo que tú piensas de Jesús. Es sencillo de entender. Cuando la palabra de Dios dice en el versículo 34, y para señal que será contradicha, unido al versículo 35, para que sean develados los pensamientos de muchos corazones, debemos entender, mis hermanos, que con Dios no hay puntos medios, no hay medias tintas.
Sencillamente, o eres redimido en Él o estás en guerra con Él. No hay puntos medios, no hay tibiezas allí. A partir de eso podemos ver, mis hermanos, 3 puntos de conclusión. En primer lugar, la Biblia nos enseña que el hombre tiene la responsabilidad de proceder con arrepentimiento y atender al amoroso llamado de Dios. La Biblia dice, el que cree tendrá vida eterna, pero también dice que el que no cree solo ha de esperar juicio, ya que la ira de Dios estará sobre él. En segundo lugar, la palabra de Dios nos dice que el mensaje del Evangelio, y aún hoy día, generará siempre 2 reacciones, o rechazo o aceptación. Muchas personas a las que le prediquemos el mensaje del Evangelio se van a venir encima de nosotros con toda su vida. Otros han de reconocer al Señor y se arrepentirán. Pero también la palabra de Dios nos dice que con Dios no existen puntos medios. O somos redimidos a Él o estamos en guerra. Con Él no hay excusas, no hay secretos, no hay tradición que valga. Porque el mensaje del Evangelio apunta a lo más profundo del corazón y revela el pecado y la depravación del hombre tal cual es. Pero a pesar de todo esto y estas verdades, o con todo esto además, podemos traer una aplicación a nuestra vida diaria, al día de hoy. Y es que el ejemplo de Jesucristo sigue vigente hasta el día de hoy. Él sabía que habría de ser rechazado, habría de ser entregado y muerto, pero no desfalleció. Siguió obedeciendo al Señor para llevar ese mensaje. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos hacer. Mis hermanos, la aplicación para la enseñanza de hoy es, sea cual sea la reacción del mundo, la iglesia es llamada para proclamar el mensaje del Evangelio. A donde vayamos habrán mentes, oídos que escuchen, y habrá quienes se aferren a sus tradiciones, a sus deseos, y hasta nos ataquen. Pero nuestra labor, así como la labor del Señor Jesús y su ejemplo, es obedecer a nuestro Dios. Obedecer a nuestro Dios. Mis hermanos, no desfallezcamos en proclamar el mensaje del Evangelio cada vez que tengamos oportunidad, independientemente de la reacción que podamos ver. Que el Señor nos ayude a estar firmes, a ser obedientes y a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, de proclamar las buenas nuevas para que muchos le conozcan y puedan creer. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por todas las cosas que permitiste que Lucas registrara en su evangelio y que fueron pronunciadas por la boca de Simeón. Señor, gracias por la misericordia que has extendido para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la vida eterna que nos regalas. Y te rogamos, Señor, que en tu perfecta voluntad extiendas esa misericordia a nuestros familiares y amigos que aún no te conocen. Señor, yo te pido que tu Santo Espíritu estés dando el convencimiento de la necesidad de ti. Que aquellos que han escuchado entiendan que el único camino a la vida eterna es tu Hijo Jesús. Y que si no entregamos nuestra vida a Él, estamos en contra tuya, en guerra contigo. Bendito Señor, que tu santa obra se haga en las vidas de acuerdo a tu voluntad. Pero te rogamos por nuestras familias, por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, primos y también amigos, Señor, para que te conozcan. Pongan su confianza en ti, Señor. Así como algún día nosotros, ellos también puedan llegar a tener vida eterna. Porque te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios le bendiga, mis hermanos. Gracias por su tiempo. Gracias al Señor por su palabra. Ahora, antes de despedirnos, como lo habíamos anunciado antes, vamos a tener el tiempo de comunión. Quiero pedirles, por favor, que preparen sus elementos. En lo posible, ojalá jugo de uva, si no, pues el jugo que tengan a mano. Bien, una galleta, quizás, un pedacito de pan, algo con lo que podamos compartir en esta mañana. Quiero invitarlos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a celebrar a la distancia la cena del Señor. Y dice la palabra de Dios en el versículo 27. Estoy en primera carta a los Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La palabra de Dios nos insta a que debemos llegar hasta el Señor, a compartir este tiempo con gozo, pero con una preparación espiritual delante de Él. Por eso, el versículo 28 nos dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma a sí mismo del pan y beba de la copa. Pero debemos discernir el cuerpo del Señor. Por supuesto, como siempre, la invitación es a que si aún no estás seguro de tu salvación, de que tienes una relación personal con Cristo, por favor, abstente. Abstente, discierne el cuerpo del Señor. Y en segundo lugar, como creyentes deberíamos estar orando cada día, pidiendo perdón al Señor por todas las cosas con las que hacemos, pensamos o decimos que le ofenden. Y si no lo hemos hecho, pues este es un buen momento antes de compartir la cena del Señor. Por eso quiero dejar a cada uno de ustedes, y yo también, un minuto en silencio para que nos pongamos a cuentas con el Señor, pidamos perdón y seamos dignos de compartir esta cena del Señor. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana reconocemos, Señor, que te hemos ofendido. Y te damos gracias, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, porque tú eres fiel. Tu palabra dice que eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nos acercamos a ti con humildad, con arrepentimiento y confesamos. Señor, haznos dignos como familia en tu Hijo, en Cristo, como tu iglesia, de compartir
y de recordar con gozo una vez más esta comunión que tú estableciste. Gracias, Señor, por este tiempo de comunión, de compartir, así sea a la distancia, y de recordar, Señor, que solo tú eres digno, que la obra es tuya y que has de venir por tu iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a hacer en tu nombre, en el nombre precioso de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Gracias. ¿La cogiste? Quiero pedirle en esta mañana a mi hermano Jesús David, para que ores por la copa, y a mi hermano Álvaro, si eres tan amable, para que puedas orar por el pan. Dice entonces la palabra del Señor en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Mi hermanito Álvaro, ¿quieres dar gracias por el pan, por favor? Amado Dios y bendito Rey Celestial, te doy gracias, Dios mío, esta mañana por permitir, Señor, que nos estemos congregando, Señor, así sea a la distancia de Dios, pero unánime, Señor, y en comunión contigo, bendito Rey. Padre, gracias te doy por el privilegio que hoy tengo, Señor, para orar a ti, bendito Dios, y hacer esta celebración, Señor, y darte gracias, Dios, por ese sacrificio tan grande que hizo tu Hijo amado, Señor, allí en la cruz. Gracias te doy, Señor, porque por todos estos golpes, por todo lo que Él sufrió allí, bendito Dios, nosotros hoy podemos acercarnos a ti, bendito Rey, y tener el privilegio, Señor, de ser perdonados de los pecados que cometemos, amado Dios. Padre, gracias te damos, Señor, también porque podemos celebrar con gozo este gran acontecimiento, Señor, y así tenerlo presente, Dios, hasta ese momento en que vengas, Señor, por tu iglesia. Gracias damos a ti, bendito Rey, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos seguir, hermanos, con la galleta o el panecito que tengan aquí. Mi hermano Jesús David, ¿quieres orar, por favor, por la copa? Amado Dios, Señor, bendito Padre, te damos toda la honra y gloria a ti en esta mañana, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por permitirnos recordar, así sea a la distancia, Señor, este momento, este gran momento en el que tú entregaste tu vida, tu cuerpo, Señor, y hasta la última gota de sangre derramaste en esa cruz. Todo por amor a la humanidad, Señor, por el perdón de nuestros pecados y para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre, Señor. Gracias porque no lo merecemos, Señor. No somos dignos de este precioso regalo, pero así tú lo quisiste. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a hacer tu voluntad, a ser cada día más semejantes a ti y a tener en nuestra mente y en nuestro corazón la resurrección, Señor. Esperar con gozo, con alegría y con mucho anhelo, Señor, el regreso tuyo y que podamos estar siempre en tu presencia, alabándote y glorificándote. Te pedimos, Señor, para que nuestras familiares y aquellas personas los cuales les hemos compartido también puedan hacer parte de este precioso regalo, Señor, y puedan compartir con nosotros estas cenas, Señor. Te damos gracias eh, por ese precioso regalo que nos has dado. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
Amén. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos seguir, hermano. Y el versículo 26 es ese mandato que estamos cumpliendo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esto ha de ser motivo de gozo para cada uno de nosotros. Mis hermanos, qué gozo poder haber compartido con ustedes, haber compartido esta cena del Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sus familias, mis hermanos. Gracias, pastor. Buenos días, qué chévere verlas. Ay, mira. Gracias. Gracias. Hola, Valentina, mi hermana amiga. Venga, Valentina. Hola, David. Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Hola, Laurita. Hola, Bien. Claudita. Hola, Bien, gracias a Eleazar. Dios. ¿Ustedes cómo Hola, están? Natalie. Hola, Bien. ¿cómo ¿Cómo están? Jessy se escondió. Sí, se escondió. Sí, sí, está esquivo hoy. demás, déjense ver las caras. Hola. Déjense ver la cara que estamos en puente festivo. Pero sin salir. Como si hiciera la diferencia, ¿no? Pero igual estamos encerrados. ¿Qué tiene Valentina? ¿Dónde está Valentina? Que no la veo. Ahí está Quiero ver a Valentina. Valentina, sí. ¿Dónde está Valentina? Luego está Tatiana. Ah, sí. Y la del hermano. Aquí estoy. Hola, Tatis. Hola, a la mano, porque fue el único que se vio. Hola, mano. Hola, mano. Valentina se ríe. Hermanos, no olviden que si el Señor le permite, el miércoles nos vemos a las 6, más tempranito, ¿vale? Bueno, para Feliz día para todos, bendiciones, Dios los bendiga mucho. Bendiciones, hermanos. Gracias, lo mismo para Disfruten todos. este fin de semana. Dios les en bendiga. sus casas. Disfruten este fin de semana en sus casas. Pues sí, tarde de películas. Curaremos, sí. Vayan a viajar muy lejos. Y a los que nos toca trabajar también, disfrutémoslo en el trabajo. Ah, me toca